Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a una noche en la que Dios nos permite reunirnos y poder abordar nuestra serie de estudios sobre la vida de Cristo una semana más. Y hoy, pues entrando ya a nuestra lección número 9, ya llevamos 9 capítulos de esta serie, nueve lecciones, y la de hoy pues tiene un título y contenido bastante curioso. Aquí usted se dará cuenta de todo lo que tiene que tener en cuenta un predicador, porque estos cursos van dirigidos primordialmente a predicadores, aunque todos los hermanos son bienvenidos y nuestras visitas son bienvenidas a escuchar, a estudiar, a aprender, pero nuestro objetivo es los predicadores, pues aquí vemos todo lo que tiene que tomar en cuenta un predicador a la hora de investigar sobre un texto bíblico, así sea de un versículo. Tiene que estudiarse ese capítulo, estudiarse ese libro y estudiar condiciones, situaciones y cosas que le ayuden a comprender aún mejor un texto que se escribió hace 2000 años en otra región, con otras condiciones climáticas, hoy nunca mejor dicho, otras condiciones geográficas, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Hoy es uno de esos días para los que estamos en vivo, una de esas noches en las que, como digo, descubrimos cuáles son esas tantas cosas que hay que estudiar para poder explicar un texto realmente de manera adecuada y de manera precisa. La influencia del clima en el ministerio de Cristo es entonces nuestra lección de esta noche en nuestro curso Vida de Cristo. Vamos ajustando acá las ventanas. Saben que he descubierto hace unos días que tengo, tengo algo así como un callo óseo en mi codo derecho. Sí, mi codo derecho es más largo que mi codo izquierdo, pero no siempre fue así. Aparentemente es de tanto tenerlo sobre el descanso de los brazos aquí de la silla para usar el mouse, ¿no? Entonces nos ha salido pues voy a llamarle así, no sé si así se llama, un callo óseo. Lo que ahora tengo que investigar es si eso se quita. Así que eso me dice que definitivamente pues estamos aquí hace años acumulando eso allí, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo eliminamos. Pero entrando a materia, decía, nuestra lección, la influencia del clima en el ministerio de Jesús. Y pues así como ahorita acabo de hablar de esta situación del codo tan personal y también tan innecesaria dentro de nuestro estudio, de nuestro curso, pues una conversación sobre el clima a priori, a menos que un cambio agudo haga que la vida sea peligrosa o insoportable, realmente se supone que solo debe ser escuchada cuando un cerebro lento o un conocimiento insuficiente hacen inaccesible cualquier tema importante. Es significativo, por otro lado, que la Biblia hable poco sobre el clima. La concentración en asuntos de gran importancia eterna hace que casi toda mención del clima se desvanezca de la imagen, excepto cuando juega un papel vital en los eventos trascendentales registrados en las escrituras. Sin embargo, el cuidadoso intento de reconstruir el ministerio de Jesús que debemos tener y pretendemos tener a través de este curso y de visualizar los alrededores reales de su vida diaria mientras trabajaba, viajaba, enseñaba, sanaba y predicaba, nos lleva a considerar con atención la información sobre el clima que el Nuevo Testamento y un estudio de la tierra de Palestina ofrecen. Así que sin más preámbulos, pasamos ya inmediatamente a nuestro primer punto, el poder de Jesús sobre la naturaleza. Y cuando el estudiante de la Biblia comienza a reflexionar sobre las ideas del clima y el ministerio de Jesús, esas dos ideas, la mente naturalmente recuerda la escena en la que Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca mientras los discípulos cruzaban el mar de Galilea. Era hacia el final del día, después de que él había dado el gran sermón en parábolas. Luego dice la escritura lo siguiente. Vamos, bueno, aquí no tengo para dónde quitarme, así que
disculpen, pero vamos a leer para, si le estorbo allí la visión, igual pueda aprovechar la lectura. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4, 37 al 41. Jesús provocó un comentario similar de los discípulos cuando se acercó a ellos caminando sobre el agua en medio de una tormenta. Dice este pasaje: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y más adelante, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 14, 24, y luego los versículos 32 al 33. Pero una consideración de estas escenas puede sugerir al lector la respuesta contundente al tema de esta lección, que debería cambiarse para decir la influencia del ministerio de Jesús sobre el clima. Y como dirían en España, no está mal tirado. En realidad, si solo tomáramos en cuenta estos dos pasajes, pues ese sería el título apropiado de nuestra lección. Pero una de las asombrosas pruebas de la deidad de Cristo es el hecho de que el viento y el mar le obedecen. Los mismos elementos de la naturaleza estaban sujetos a su control. Y en estas dos ocasiones hubo razones espirituales por las cuales Jesús interfería así con el curso de la naturaleza y obligaba a los elementos a obedecer sus órdenes inmediatas. Pero hermanos, los registros de su vida nos llevan a creer que esto fue totalmente excepcional. O sea, fueron excepciones a la regla y que el curso ordinario de su ministerio más bien se adaptó a las dificultades u oportunidades ordinarias que los elementos de la naturaleza ofrecían. Así que Jesús compartió nuestra experiencia, excepto cuando había alguna razón divina para que Él se elevara por encima y controlara las circunstancias terrenales. Él no calmó la tempestad para su propia comodidad o bienestar, ni caminó sobre el agua y causó que la tormenta cesara esa noche para su propia conveniencia o seguridad. Ni siquiera fue para salvar su propia vida. Fue la desesperada necesidad de sus discípulos lo que lo llevó a controlar los elementos. Él reprendió a los discípulos porque aun cuando tenían la fe para despertarlo y apelar a él para que lo salvara, no creían que Dios cuidaría de su propio hijo y que no permitiría que pereciera sin importar cuán grande fuera la tormenta. Una reflexión adicional tiende a evocar la aterradora transformación de los cielos cuando Jesús murió. Vamos también a considerar este pasaje que dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Más adelante dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Mateo 27, 45 hasta el 46b y 47 y 48. Aunque puede que no resolvamos la razón de la llegada repentina de la oscuridad a mediodía, cuando Jesús murió, no hay duda sobre su causa: la mano de un creador todopoderoso. Nuevamente, el mundo mismo de la naturaleza fue traído de una manera asombrosa a la armonía con los supremos eventos que Dios estaba llevando a cabo al entregar a su Hijo para morir por la humanidad pecadora. Pero, nuevamente también, esta es la sorprendente excepción a la corriente general del ministerio de Jesús, como veremos a continuación. ¿Ejerció Jesús
o ejerció el curso ordinario del clima alguna influencia que se pudiera percibir en el ministerio de Jesús? ¿Qué tipo de clima prevalece en Palestina en tiempos del Nuevo Testamento? ¿Qué registra la Biblia al respecto? ¿Cómo se ajustó el ministerio de Jesús a todo tipo de clima que debe ser tomado en conjunto para hacer un año y un ambiente climático? Ciertamente, el clima tiene una influencia evidente sobre la naturaleza y el éxito de nuestros esfuerzos hoy para extender el reino de Dios. Frecuentemente encontramos que nuestro trabajo se ve obstaculizado por el clima, que hace imposible una campaña evangelística completa, intensa, y la reunión de muchas personas para poder escuchar cómodamente y tranquilamente el Evangelio de Jesús. La lluvia, el frío excesivo o el calor son las cosas que generalmente dificultan nuestros esfuerzos y tratamos en lo posible de tenerlas en cuenta en la medida que podamos para planificar nuestras actividades. Hay ciertas indicaciones en la Biblia que sugieren que en ese tiempo el clima también influyó en el tiempo y la naturaleza de las campañas que se llevaron a cabo para Dios. Usualmente pasamos por alto el hecho de que el clima no fue siempre favorable para el ministerio de Jesús. Así que vamos a tener algunas consideraciones preliminares para luego entonces poder sumar toda la evidencia y justificar nuestras conclusiones como debe hacer toda persona racional. Hablemos de la geografía y del clima de Palestina en los tiempos, siempre en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Palestina se encuentra aproximadamente en la misma latitud que la parte sur de los Estados Unidos, para dar una referencia a los que vivimos de este lado del planeta, ¿verdad? En este hemisferio occidental. Pero dado que es un país, como pueden apreciar ahora en el mapa en pantalla, estrecho y montañoso, con un gran desierto a un lado y un gran mar al otro, ofrece una considerable variación en cuanto a temperatura según la situación local. La Tierra tiene de 80 a 75 kilómetros de ancho y la profunda grieta que ven en el medio, que es el Valle del Jordán, y al final aquel lago que pareciera un lago es el Mar Muerto, que se extiende a lo largo de la Tierra, tiene una extensión de 240 kilómetros. Y hacia el desierto en el sur causa alguna variación en la temperatura entre Jerusalén, que está a 2.600 pies sobre el nivel del mar, y el Mar Muerto, que está a 1.312 pies bajo el nivel del mar. Una temporada de lluvias predomina durante el invierno, que se extiende de noviembre a abril. Durante los, escucha esto, 7 meses de verano, cuando prevalece el clima seco, el calor suele ser aliviado por un viento que viene de la parte azul, que le queda a usted allí a la izquierda, que es el mar Mediterráneo. Un viento que sopla regularmente de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Enero es el mes más frío y agosto el mes más caluroso. La lluvia en invierno no es incesante y a veces en la temporada de lluvia hay varios días seguidos de hermoso clima primaveral del Mediterráneo. Hace suficiente frío como para formar hielo en las montañas, pero raramente aparece en las llanuras. La nieve es rara en Palestina, excepto en lugares como la cima del monte Hermón, que era el de nuestra ilustración en la portada del clima y la geografía de Palestina. Ese monte Hermón está a más de 9.000 pies sobre el nivel del mar. Se podría esperar que el desierto al sur y al este de Palestina fuera mucho más cálido en invierno, pero su mayor parte es una meseta alta y áspera. Una de las sorpresas para el lector de aquel famoso libro, bueno, quizás no para todos nosotros sea famoso, pero lo es a nivel mundial, Lawrence de Arabia, su fascinante obra Revuelta en el desierto,
Es la descripción de un frío intenso que tuvo que enfrentar, dice, viajando a pie y en camello a través del hielo y de la nieve y de las feroces tormentas de nieve que obligaron a los árabes a refugiarse en interiores. Un viajero comentando sobre lo bruscas que son las variaciones en el desierto, donde uno se quema durante el día y se congela por la noche, incluso en verano, generalmente encuentra hielo en su tienda por la mañana. Observó humorísticamente que el autor de la popular canción que está en este libro, que dice, verdaderamente estaré en el amor que te di hasta que las arenas del desierto se enfríen. O bien, nunca había viajado mucho o era un abominable mujeriego. El clima de Palestina es mucho más uniforme y agradable que el del desierto al este y al sur. El desierto alrededor del Mar Muerto es, por supuesto, más cálido que la meseta del desierto porque el Mar Muerto es el cuerpo de agua más bajo del mundo y las montañas se elevan abruptamente a su alrededor, haciéndolo parecido a una tetera hirviendo, para los que conocimos las teteras. No sé si hoy todavía existen. Esto nos hace avanzar a nuestro siguiente punto para que hablemos de la nieve, hablemos del invierno en Palestina. La Biblia contiene referencias ocasionales a los cambios extremos del clima. Vamos a ver pasajes que así lo atestiguan. Por ejemplo, segundo de Samuel 23:20, Benaía descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Job 6:15 al 17, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Job 9:30, aunque me lave con aguas de nieve. Job 24:19, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Job 37:6, porque a la nieve dice, descienda a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Seguimos. Salmo 147, versos 16 al 18. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Salmo 148:8. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor. Proverbios 25:13. Frío de nieve en tiempo de la siega, que es abril. 25:20. Hablando acerca del necio, perdón, que llega a quitarle la ropa a otro en invierno. Y dice allí, quita la ropa en tiempo de frío. También la escritura habla acerca de la mujer virtuosa en el capítulo 31 y verso 21 de Proverbios, diciendo, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Aquí está hablando de cómo ella teje ropas pesadas, prendas pesadas especiales para utilizar en invierno. Luego dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. La tierra, endurecida por la temporada caliente y seca, no podía ser arada hasta que las primeras lluvias del invierno la ablandaran. El agricultor perezoso que se negaba a enfrentar el frío y la lluvia para plantar su trigo, no podía esperar ninguna cosecha en la primavera, y es a lo que se refiere el proverbista en el capítulo 20, verso 4 de su libro. Otro ejemplo que tenemos sobre cuánto influye o cuánto afecta el clima en tiempos bíblicos, aquí ya nos estamos yendo más atrás del tiempo de Jesús al Antiguo Testamento, tenemos que considerar la asamblea de Esdras, una asamblea que usted y yo hemos leído, bueno, iba a decir miles de veces, ojalá sean miles de veces, significa que estamos leyendo la Biblia a un ritmo adecuado. Habremos leído, habremos escuchado aún más muchísimas veces sobre esta reunión. Uno de los pasajes más interesantes e iluminadores en el Antiguo Testamento que describe cómo el clima interfirió con una gran asamblea religiosa en un momento crítico de la historia de la nación israelita, se encuentra registrado en Esdras. Incluso
El remanente de las dos tribus había desobedecido la ley de Moisés y se había casado con mujeres extranjeras. La pureza y perpetuidad de la raza elegida para que viniera el Mesías estaba en peligro. Esdras convocó a la nación en el área del templo y después de una gran oración y lamento, suplicó al pueblo que deshiciera los matrimonios con las extranjeras. Fue una escena, hermanos, desgarradora. Así la describe la escritura en 10:1 de Esdras. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Qué le parece? Durísimo. El viento del norte para ese tiempo y en ese momento soplaba con sus ráfagas heladas y la lluvia caía. El pueblo se quedó impotente ante los elementos y escuchó el apasionado llamado de Esdras. El pueblo clamó prometiendo cumplir la ley tal y como Esdras había indicado. Pero luego, y aquí es la parte que tiene que ver con nuestra lección de hoy, le suplicaron que los dejara ir para que pudieran escapar del clima extremo. Considere los versículos 12 y 13. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos. ¿Lo ve? Todo el tiempo hemos leído esta historia considerando que Esdras, un hombre celoso de la ley, enseña al pueblo, exhorta al pueblo, el pueblo se arrepiente, el pueblo tiene que tomar una decisión durísima, pero el pueblo dice, te escuchamos, lo vamos a hacer, todo excelente, pero déjanos ir porque no se soporta ya más este clima. Otro aspecto que tenemos que considerar dentro de los tiempos bíblicos y dentro de la escritura es la sabiduría de Dios mostrada en la designación de las fiestas judías y sus fechas. Dios creó el clima y la tierra, como bien sabemos, y también Él eligió al pueblo de Israel. A ellos les dio la ley que se ajustaba perfectamente a las variadas demandas o situaciones que se irían presentando. Es interesante notar que las tres grandes fiestas ordenadas en la ley, cuando toda la nación estaba obligada a acudir al lugar central de adoración, se establecieron durante la temporada seca. La Pascua al principio de la primavera, el Pentecostés 50 días después al principio del verano y la fiesta de los tabernáculos en otoño. La fiesta de la dedicación, finales que se celebra a finales de, o se celebraba a finales de diciembre, todavía se celebra hoy, pero hoy no nos interesa porque el pueblo judío, según la definición bíblica, ya no existe. Entonces, volviendo, la fiesta de la dedicación que se celebraba a finales de diciembre fue añadida por los judíos para celebrar la reedificación del templo después de su profanación por parte del rey griego Antíoco Epífanes, el sirio, durante el periodo de los macabeos, del cual ya hablamos un poco en nuestras lecciones previas. También estaba la fiesta de Purim, que se celebraba en febrero, pero que también fue añadida por ellos para celebrar el rescate de los judíos por parte de Esther. No había obligación en el Antiguo Testamento, en la ley, quiero decir, de asistir a estas dos fiestas. Habría sido una carga y una innecesaria para el pueblo, obligado a realizar esta peregrinación, imagínense, en temporada fría y lluviosa. Imagínense también a los ancianos y los enfermos que podían haber venido en verano a las fiestas establecidas de manera obligatoria por Dios, pero que ahora habrían encontrado imposible hacerlo en invierno. También hay un lamento debido al viento del norte y al chapoteo de la lluvia y a las aguas de la nieve en la triste predicción de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén, mientras él advertía a los discípulos que huyeran de la ciudad antes de que fuera sitiada por los romanos por allá por el año 66 antes de Cristo. Me refiero al sitio de los romanos. Cristo se lo está obviamente advirtiendo en vida y les dice en Mateo 24, 19 al 20, es vida terrenal. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno. Imagínense si
a veces nos quejamos nosotros de nuestro invierno, teniendo ahora taxis, auto propio, buses o autobuses y tantos recursos y maneras de viajar o de protegernos, y cómo están nuestras calles asfaltadas, o bastante, ¿no? O bastante más que aquellas que enfrentaba Cristo y sus apóstoles. Imagínense cómo sería tratar de huir en un lugar, bueno, acá los hermanos saben que al norte de Veraguas hemos visitado congregaciones en condiciones así. Jesús dice, ojalá vuestra huida no sea en tiempo de invierno de Palestina. Por eso es que esa profecía no se refiere al fin del mundo, porque en el fin del mundo no va a importar si es verano, invierno, otoño o primavera o una quinta o sexta situación climática que pudiera haber, ya hablando de una manera muy exagerada. Pasemos a hablar también acerca del desierto, pero el desierto en invierno, porque estamos hablando del invierno. La reflexión sobre estos hechos, pues obviamente provoca una tremenda especulación sobre el ministerio de Jesús. Cuando él fue al desierto para ser tentado por el diablo, nos preguntamos qué sufrimiento experimentó por los elementos, si allí no tenía hogar ni protección alguna. Evidentemente fue allí en la temporada de lluvias del invierno, ya que aunque el bautismo de Jesús no se puede fechar o no se le puede dar una fecha de manera absoluta, de manera definitiva, un conteo aproximado del tiempo hacia atrás, desde la primera purificación del templo en la Pascua, que se da para el mes de abril, obviamente, indudablemente, a través de la breve estancia que tuvo en Capernaum, el banquete de bodas del que participó en Caná, el llamamiento de los 6 discípulos junto al Jordán y los 40 días que pasó en el desierto. Esto sitúa en la fecha bien atrás en el invierno. Y sin embargo, no hay, como puede ver en Lucas 4, en Mateo 4, ni una sola sílaba de todo ese sufrimiento físico sugerido en la escritura, excepto por las palabras tuvo hambre. La agonía espiritual que soportó Jesús fue tan grande que la lluvia o el frío y sus solitarias vagancias se desvanecen en un segundo plano. Juan el Bautista sabemos que se crió en lugares desiertos, como dice el Evangelio según Marcos. ¿Y qué dificultades soportó Juan? Qué rudo y poderoso era de cuerpo, así como de alma. Comenzó su ministerio en el desierto de Judea, en la sección justo al norte del Mar Muerto, donde el río Jordán fluye a lo largo de unos 13 o 16 kilómetros a través de ese desierto. Este era un lugar apropiado para comenzar, tanto por razón de que él vivía en el desierto, como también por el mensaje de aquel que clama en el desierto, como por el río Jordán, que sería el instrumento para poder bautizar, como por la proximidad a la capital, Jerusalén, para que su mensaje también llegara a los oídos del corazón de la nación. Pero dado que evidentemente comenzó en otoño o en invierno, no fue tan bien estratégico por el clima templado que suele prevalecer alrededor del Mar Muerto, como ya comentábamos, incluso en invierno, que él se ubicara justo allí. El ministro sabio planifica su campaña cuándo y dónde la gente puede asistir. Y la ubicación del ministerio inaugural de Juan el Bautista probablemente se basó en parte en este principio. Así que vemos cómo el clima sigue influyendo, sigue afectando o sigue incluso presionando a los servidores de Dios o los ministros de Dios a ubicarse en ciertos lugares, a no viajar en cierto momento, a ministrar a nivel privado si era necesario debido a las condiciones. Y esto lo digo porque pasamos a nuestro siguiente punto, predicando en la temporada de lluvias. ¿Qué hizo Jesús y a dónde fue cuando el clima estaba demasiado frío y lluvioso en invierno? ¿A quién predicó? Aquí hay una problemática relacionada con la vida de Cristo que generalmente ha sido pasada por alto. 3 conclusiones parecen probables en este caso y disculpen aquí que nuevamente pues la estamos tapando, pero vamos a leerla. Primero,
¿Qué posibilidades nos aparecen aquí en cuanto a su ministerio respecto al clima? Primero, que las temporadas de gran avivamiento, entiéndase aquí avivamiento, no como lo que se vende hoy en los círculos religiosos, autodenominados cristianos, pero que no lo son según la definición bíblica, de derramamientos del Espíritu Santo con manifestaciones milagrosas y escándalo y éxtasis y desorden y confusión, los cuales están condenados en la Escritura, en la adoración a Dios. No, nada de eso. Cuando hablamos de avivamiento es porque habían pasado antes de Juan el Bautista 400 años en los cuales el pueblo no había tenido profeta, no tenía revelación de parte de Dios, no había ni una palabra directamente revelada por Dios en esos tiempos, 400 años. Así que el pueblo estaba en ese sentido, aparte de lo escrito, desamparado de profetas y de revelaciones y de milagros y señales, hasta que aparece Juan profetizando, aparece enseñando, aparece bautizando para arrepentimiento, y Jesús, que también hace lo mismo, pero agrega el ejercicio de señales. Así que, otra vez, número uno, las temporadas de gran avivamiento, los momentos en los que las grandes multitudes se agolpan alrededor de Jesús al aire libre, fueron en la temporada seca, cuando la gente encontraba posible reunirse de esta manera. O sea, viendo todo lo que hemos visto en estos pasajes, y podríamos citar muchos más, esta tiene que ser la conclusión. Cuando dice que había mucha gente frente a él y que los mandaba a sentarse en la hierba y que allí estuvieron todo el día, tenía que haber sido temporada seca. Era imposible que fuera en invierno. Número dos, el trabajo evangelístico de la temporada de lluvias, entonces se confinó en su mayor parte a actividades en interiores, enseñanzas en la sinagoga, predicación en los hogares de la gente, sanando y ministrando donde se ofreciera una oportunidad. Cuando lo vemos en esas situaciones, debemos deducir que en la mayoría de los casos se debe a que no podía hacerlo en campo abierto. Y número tres, que se realizaron grandes viajes y se alcanzaron lugares inexplorados incluso en las temporadas de lluvia, con reuniones ocasionales de la gente al aire libre cuando el clima lo permitía. Así que una considerable cantidad de evidencia que respalda estas conclusiones aparece en los relatos de los evangelios, cuando o contando el ministerio de Jesús como de aproximadamente 3 años o 3 años y medio, tenemos casi 9/10 de los días de su ministerio sobre los cuales no se ha registrado nada. Sin duda, hubo muchas escenas emocionantes, grandes campañas de predicación y de sanación y maravillosos milagros que se llevaron a cabo de otro tipo, milagros de otro tipo aparte de sanar durante esos días, pero que también hubo muchos días de lluvia cuando el tiempo se dedicó al trabajo personal en los hogares de la gente. Este era el trabajo en el que Jesús se deleitaba y sobresalía, como también lo hacía en la predicación a las grandes multitudes. Por favor, mire a través de los relatos y observe cuántas conversaciones privadas están registradas. El ministerio en Sicar fue a mediados de invierno, es decir, por allá por diciembre. Si usted lee Juan 4:35, Jesús le dice a sus oyentes, faltan 4 meses para que llegue la siega. Aquí habló con la mujer samaritana y tuvo un ministerio conmovedor, aunque breve. Este había sido precedido por un ministerio de Jesús en Judea que estaba cobrando gran impulso a pesar de la temprana temporada invernal. Lea Juan 3:22 y Juan capítulo 4, versículo 1, que nos habla de Jesús bautizando incluso muchos más discípulos que Juan el Bautista. Pero un tipo de clima invernal completamente diferente parecía estar influyendo en el método de Jesús en Juan capítulo 10, los versículos 22 en adelante. Nuevamente era diciembre, Jesús estaba predicando en el templo, pero observe cómo se le describe. Dice este pasaje, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, nota la frase allí, era invierno. Qué sublime y breve
pero significativa es esa cláusula. Porque ¿qué nos dice? Nos habla de lluvia y de frío. Nos habla de Jesús predicando en el pórtico o el patio de Salomón, allá en el templo, que ofrecía protección de la lluvia. Jesús caminando mientras predicaba, sí, como los llamados filósofos peripatéticos de Atenas, que caminaban mientras daban sus lecciones, permitiendo así que los presentes resistieran el frío mientras escuchaban. Sus enemigos allí rodeándolo para cuestionarlo y oponerse. Y así se predicó el Evangelio, ya fuera en buen tiempo o en mal tiempo, ya fuera por mucho, para muchos, perdón, o para pocos. ¿Qué ejemplo es esto para nosotros? Cuando imaginamos a Jesús viajando de un lugar a otro en su ministerio ajetreado, pero paciente, rara vez pensamos en que tuvo que pasar por la lluvia, por el frío, que fue golpeado en muchas ocasiones por los elementos. Algún artista lo ha presentado así, aunque tengamos tantos cientos de pinturas famosas que intentan reproducir escenas de su vida. Stuart Kennedy, en su conmovedor poema Indiferencia, que me voy a permitir, como a veces hago aquí en estos videos, mientras YouTube también me lo permita, vamos a traducirlo porque este poema contrasta la furia desenfrenada de aquellos que hace tiempo crucificaron a Jesús con la cruel indiferencia de aquellos que lo rechazan y lo pasan por alto hoy. Kennedy retrata a los hombres hoy mientras despectivamente siguen su camino y dejan a Jesús afuera siendo víctima de la lluvia invernal. Dice este poema, o diría este poema en español, y aún caía la lluvia invernal que lo empapó de pies a cabeza. Las multitudes se fueron a casa y dejaron las calles sin un alma que ver. Y Jesús se acurrucó contra una pared y lloró por el Calvario. Esta representación poética del rechazo de Jesús de parte de los hombres hoy podría haberse llevado a cabo en realidad muchas veces, ya que los hombres se negaron a recibirlo en medio de ellos, incluso cuando los elementos rugían. ¿Quiere que les recuerde un caso? Pasamos por alto con un gesto de impaciencia y arrepentimiento el incidente en el que los Boanerges, que Jacobo y Juan quisieron invocar fuego del cielo sobre la aldea samaritana, que se negó a permitir que Jesús pasara la noche entre ellos. Pero alguien realmente ha mirado más allá de la superficie de este pasaje. ¿Alguien se ha preguntado cómo estaba el clima mientras ellos apresuradamente viajaban hacia la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué necesidad apremiante sintieron los apóstoles al buscar un refugio para su bendito maestro? Pregúntese eso. ¿Se lo había preguntado alguna vez? En la conclusión de esta lección, solo debemos cerrar con los siguientes pensamientos o reflexiones viendo todo lo que hemos analizado hoy. Si supiéramos de todas las circunstancias, probablemente nos maravillaríamos menos de la repentina indignación que sintieron Jacobo y Juan, y más de la infinita ternura y paciencia del Hijo de Dios. Eran rudos combatientes los que Jesús reunió a su alrededor. ¿Cuántas cosas debieron soportar mientras viajaban por montañas y llanuras, por ríos y desiertos, acompañando a su incansable e inspirador líder? Qué conmovedor ejemplo nos ha dejado nuestro Maestro para que hoy prediquemos la palabra una y otra vez, en lluvia y en calor, en frío y en cualquier situación, a tiempo y fuera de tiempo, como Él lo hizo, dándonos ejemplo a todos nosotros. Hasta aquí nuestra lección número 9, la influencia del clima en el ministerio de Cristo, en nuestra serie de lecciones, estudios sobre la vida de Cristo, esperando que haya sido de gran edificación y nos ayude a leer los pasajes todavía con una comprensión más amplia y esto nos capacite aún mejor para enseñar al pueblo de Dios.
Que nuestro Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo.